Estamos en un evento de la Brigada para Leer en Libertad y la Rosa Luxemburgo, donde se está presentando el libro Exilio Rojo, los 5 autores de lengua alemana en México, junto con la conferencia que dio Paco Ignacio Taibo. Y pues es parte de los eventos que tenemos en colaboración con la Fundación Rosa Luxemburgo, lo cual el año que viene vamos a hacer casi 50 eventos con ellos para difundir el trabajo de literatura y política dentro de zonas marginales en México. Esta noche tenemos el gusto de presentar a Paco Ignacio Taibo II, quien amablemente viene a presentar el libro El Exilio Rojo, 5 autores de lengua alemana en México, editado por la Fundación Rosa Luxemburgo y la Asociación para Leer en Libertad. Este es el lugar correcto para presentar un libro así. Además es un libro muy peculiar porque repara mínimamente una notable injusticia histórica. El exilio español en México se comió todo el espacio de la memoria colectiva, se lo tragó. Indudablemente la potencia del exilio, la vinculación al hecho trágico, el final de la guerra, la cantidad de exiliados españoles, la actitud de Cárdenas y particularmente un fenómeno muy curioso que es la presencia en el corazón y en el núcleo, en la columna vertebral del exilio español de un grupo de poetas muy significativos que han hecho al paso de los años algunos autores decir que Franco podría haber ganado una guerra pero se quedó sin poetas, y esto opaca, esconde, oculta otros fenómenos de exilio paralelos pero con una potencia similar en cuanto a los personajes que los constituyen. Yo recuerdo muy bien a un vecino mío que forma parte de mi primera educación sentimental, viejo, comunista y armenio, que me contaba historias de los últimos años dorados de la Internacional Comunista, antes de que la propia aparato stalinista se los comiera, casi todos ellos. Era un superviviente por partida doble. Sus padres habían salvado del genocidio armenio de los turcos, él se había salvado primero del nazismo y posteriormente se había salvado de la criba que el stalinismo había producido en la escena internacional. Y siempre me quedó en la cabeza la idea de, y este es armenio, pero ¿y los polacos y los checos? ¿Quiénes eran? ¿Qué contaron? ¿Cómo se inscribieron en México en aquellos años de gran tensión político-social a nivel mundial y de la particular tensión de un mundo en definición entre el fascismo y lo otro, que eran muchas cosas? En el caso de los escritores de lengua alemana que pasaron por México, llegué como muy probablemente muchos de ustedes habrán llegado, o algunos habrán llegado por el camino indirecto. Llegué a través de la historia de la Guerra de España. La historia de la Guerra de España recoge una serie de nombres, sobre todo en el capítulo de las brigadas internacionales, y señala, ubica textos de escritores de primerísima línea. Y estos escritores luego en la nota de pie de página decía, bueno, terminaron en México, fueron a dar a México, o pasaron por México. Entonces México se volvía parte del enigma de un grupo de escritores de lengua alemana muy potentes, y con historias apasionantes. He estado trabajando en los últimos meses en el intento de recuperar la chinaca, la historia de la resistencia guerrillera contra el imperio de Maximiliano. Historia apasionante.
que tiene un momento simbólico de un peso muy extraño. La Chinaca es, una vez que los ejércitos regulares mexicanos son derrotados sistemáticamente, Juárez se va replegando al norte, surge como alternativa al imperio la guerra de guerrillas, con todas las formas de la guerra de guerrillas, apoyada en núcleos poblacionales, escondiéndose en las montañas, atacando destacamentos más chicos, replegándose. O sea, es la guerra de guerrillas. Y esta guerra de guerrillas tiene su gran momento de reencuentro cuando en el repliegue del ejército imperial y el encontronazo final en Querétaro, la ciudad de Querétaro rodeada, y en el proceso de rodearla acuden de todas partes del país las brigadas de la guerrilla. Y las brigadas de la guerrilla constituyen un fenómeno muy particular, convierten la batalla de Querétaro en la batalla más rara en la historia de la humanidad, porque de las brigadas de caballería que rodean Querétaro, 5 están dirigidas por poetas. Este fenómeno que a mí me atrae profundamente, porque indica que se puede ser poeta y no ser idiota, cosa que durante un tiempo inquietó mi vida, que se puede ser poeta y no vincularte en el compromiso de defender contra el imperio de tu país, me resulta profundamente atractivo. Esta dualidad de Rivapalacio, autor de versos satíricos gloriosos como Mamá Carlota, ¿no? O autor de la cuarteta que quiero poner de moda nuevamente, esa que dice: yo soy chinaco, no soy imperial, no le hace que sople en el pito real, en todas sus acepciones, claro. Convertido en jefe de la brigada de Michoacán, por méritos propios, no solo de poeta, sino de resistente y de comandante, o Altamirano, autor de algunas de las poesías más cursis de la historia de México, pero que no le quita un gramo a su valor y a su noción de patria, o Arredondo. Era este fenómeno sorprendente, ¿no? Bueno, pues cuando topas con esta historia te vuelves a encontrar la misma historia. Estás hablando de 5, podríamos hablar de más, de 5 autores: Ludwig Rehn, Anna Segers, Regler, Bodo Use y Egon Kisch, de los cuales 4 participan militarmente en la guerra de España. Uno de ellos como jefe de brigada, ni más ni menos. 2 comisarios políticos combatientes. Los comisarios políticos en España no son como algunos comisarios políticos ahora que están detrás de las puertas dando indicaciones incorrectas, ¿no? Y la quinta, Ana, participa en todos los procesos solidarios que se producen durante la guerra de España a partir de los escritores antifascistas congregados en exilios básicamente franceses en esos momentos. Pero además, estos 5 personajes son piezas claves en la construcción de lo que los lectores de los años 60 adoramos y conocimos como el nuevo periodismo, que de nuevo no tenía demasiado, como se podrá ver, si 30 años antes se había practicado con singular profundidad y alegría, que es la manera de hacer información, contar periodísticamente, pero utilizando técnicas literarias. Esto que está en la historia una y otra vez, en el siglo XIX sobre todo, y que adquiere su gran brillo con narradores como John Reed. Tiene aquí algunos de los mejores narradores, probablemente junto con Larissa Reisner y John Reed, uno de los 3 mejores periodistas que ha visto el siglo XX, que es Erwin Kisch. Kisch es un prodigio de constructor de información a partir de narración, o sea, de utilizar las artes de la narración para hacer periodismo. Sus reportajes lo habían vuelto gran figura en Europa, era conocido internacionalmente, había viajado por medio mundo, había estado tocando todos los temas candentes y molestos, desde la versión del caso Dreyfus austrohúngara, hasta conflictos en Australia, problemas en el movimiento laboral norteamericano.
Pero Ren y Regler no le piden demasiado, aunque se cambian por otros casos. Ren lo que hace es usar el periodismo para hacer novela. Estamos ante fenómenos de sincretismo literario muy particulares y muy modernos. Sus narraciones tienen un tono de la frescura de yo lo vi, yo lo viví, el tono de la primera persona maravillosa de la crónica, pero al mismo tiempo tienen la complejidad del trazado anecdótico de la novela. Y de repente los tenemos en México, los tuvimos en México. Se salvan milagrosamente, hacen la guerra de España, se exilian en Francia, algunos de ellos no los dejan entrar a Estados Unidos exilados, otros de ellos forman parte de los salvados por las autoridades cardenistas en Francia. El caso de Bosque, que hoy se registra, es fundamental. Muy probablemente todos de ellos hayan tenido que ver con Gilberto. No conozco a fondo sus biografías para poder venir a México, y se instalan en México. Son los 5 miembros del Partido Comunista. Regler, de una manera muy crítica, para esos momentos ya rompió con la Internacional Comunista y hace una crítica antistalinista muy, muy virulenta. El búho de su novela autobiográfica lo registra. Los demás, todavía dentro de las ortodoxias del antifascismo de la Internacional, pero los 5 están en México. Y uno de repente se pregunta, maldición, estuvieron en México y contaron México, entraron en México, vivieron el mundo del exilio. El mundo del exilio, bien sabemos que es un mundo que tiene una ventana abierta que no da a la calle, sino da a 5.000, 25.000 kilómetros de donde estás viviendo, y que es un mundo en el cual la memoria es falsa y los sonidos que se escuchan no son reales, sino que son ecos de los sonidos que vienen de la infancia, de las pérdidas, de las amistades, de los horrores, en el que las maletas están frecuentemente hechas y colocadas en la entrada de la casa por si acaso hay que salir rápido o volver, o por si sale la posibilidad de volver. Pero a pesar de ser personajes del exilio, todos retornan a Alemania, unos a lo que sería después Alemania Oriental, otros en la Occidental, luego tienen vidas que los van llevando por el planeta. Todos tienen escritos sobre México. Escritos sobre México que los mexicanos no conocemos. ¿Cómo de repente este país, que es muy generoso en términos de apropiación de la cultura, se ha dicho de otra manera, está lleno de ladrones? ¿Cómo es posible que no nos hayamos robado esto que era nuestro? Que hayamos hecho nuestro esto. ¿Qué nos está fallando en algo que normalmente no nos falla? Que es apropiarnos al modo marxista, o más bien al modo de quién sabe quién, citado por quién sabe quién, recitado por Marx, de nada humano me es ajeno, por lo tanto, uca, el que se lo encuentre se lo emboluca. O como decía brillantemente Carlos Montemayor, uno puede escribir sobre los griegos habiendo nacido en Chihuahua por una situación muy sencilla, y daba la siguiente explicación que viene a tono de lo que vamos a hablar. Él decía, uno está en las grandes planicies de Chihuahua, sentado en el porche de su casa, y pasan unas vacas. Entonces uno dice, pues no son de nadie, prestan, ¿no? Eso explica el abigeato del estado de Chihuahua practicado durante un siglo. Y luego dice, y uno ve a unos hombres sudorosos allá a lo lejos, cuyas armaduras de bronce brillan, y dice, chingás, son los griegos, y entonces prestan, ¿no? Y se los trae, entonces trae Homero, la Iliada, y la Odisea, de un golpe. Esta reflexión de Montemayor sobre nada humano me es ajeno, lo que va pasando es de todos. En este caso, ¿cómo demonios se nos escapa? ¿Cómo demonios nos perdimos este material? Y mientras que el exilio español y México ha hecho suyos a los poetas del exilio, León Felipe es, por razones emocionales, tan español como mexicano, y lo reclamamos como mexicano, así como con derecho su estilo vocinglero a veces es absolutamente reclamable desde el lado español, donde
La tradición dice que si entras a un bar lo primero que tienes que hacer es gritar para que sepan que ya llegaste. Hasta poetas mucho más intimistas o mucho más ásperos. Los poetas del exilio son en buena medida mexicanos. Y sin embargo, esta generación, la generación de Rein, de la Segers, de Regler, de Bodo Buse, que es maravilloso, ¿no? Se nos escapó. Hay dos explicaciones, evidentemente, para esta fuga. Una de ellas es el anticomunismo en México de los años 50 tuvo una profunda incidencia, profunda. Era mejor olvidar que recordar. No querías tener en tu closet de recuerdos culturalmente correctos y por lo tanto posible llevarlos a funerales en Bellas Artes o publicarlos en editoriales estatales, autores que seguían militando en la izquierda radical. Luego, el corto tiempo que pasaron por México. Pero aún así, una industria editorial como la mexicana, que se ha caracterizado por su generosidad, por su interés, por la capacidad de descubrimiento, dejó pasar los libros. Y haciendo un recuento, mi conocimiento del alemán es tan inexistente que la última vez que estuve en Alemania encontré un letrero y no sabía si era salir a la puerta del baño. Y entonces me enacabé. Produce que no sé capaz ni siquiera de traducir los títulos, pero buscando referencias aquí y allá, en biografías cruzadas, en textos en inglés, encuentras que todos escribieron sobre México, todos ellos, y que estos libros no están editados. Pero no solo eso, encuentras que no hay nada de ellos editados. Para conseguir los escritos periodísticos de Kish, nos la vimos y nos la temimos. Tuvieron que ser retraducidos del inglés hace años por la Universidad de Sinaloa, dos historias muy buenas, por cierto. Los Bodos es inconseguible. Y sin embargo, escribieron en México. ¿Cómo lo contaron? ¿Qué contaron? ¿Pudieron escaparse de la prisión folclórica? ¿Pudieron escaparse de la facilidad del maguey? ¿No? Tenían con qué escaparse. Rennes es particularmente interesante, homosexual de closet, acusado por el nazismo de homosexualidad, que milita como homosexual en el Partido Comunista, en la República, en la RDA, y los obliga a que lo acepten como tal, en una época de machismo impenitente por parte de la izquierda ortodoxa y tradicional. Bodus es un ex-nazi converso, que tiene su primera militancia política en las filas del nacionalsocialismo, produce un fenómeno de ruptura radical y pasa al Partido Comunista, y de ahí escribir una novela que denuncia el nazismo, y de ahí a la guerra de España, a combatir contra la Legión Común. La serie es divina, tiene cara de campesina rusa, eslava, cachetona. Todos fuman además como chacuacos, cosa que me puso en muy buen humor revisando sus fotografías. Demuestra que hoy hay esperanzas para los fumadores en el país de lo políticamente correcto, ¿no? ¿Cómo se nos fueron? Este es un intento por ponerlo sobre la mesa. Creo que este intento seguirá un segundo intento, que es apelar a las instituciones editoriales mexicanas, en particular el Fondo de Cultura, para que rescaten la obra mexicana de todos estos autores. Los derechos son fáciles de acceder, y desde luego traducir del alemán no debe ser ningún problema hoy en México, y que recuperemos las obras mexicanas de todos estos autores. La Brigada y la Fundación Rosa Luxemburgo cumplen entonces con un intento, que es el intento de ponerlos sobre la mesa, de volverlos a traer, de que no se nos vayan. No hay nada peor que la memoria, y hay algo peor, que es la memoria de los pendejos, que es terrible, porque es una memoria envenenada, ¿no? Llena de malas artes, de quiero olvidar, o yo no lo vi pasar, estaba mirando hacia otro lado, ¿no?
La memoria es algo muy preciado. Podemos construir y estamos en eso, y lo lograremos algún día, construir un país con una raigambre profunda nacional, sin duda, pero también absolutamente heredero y vinculado a las experiencias de los exilios y a la conexión de México con el resto del mundo. Traer a 5 personajes como estos a la lectura está muy bien. Lamentablemente, los textos que pudimos escoger no son textos sobre México, porque no tenemos tiempo para organizar traducciones, ni mucho menos. Este libro ha sido un libro de cocina rápida, se fraguó hace 6 meses y se produjo en los últimos 3. Y tuvimos que apelar a lo que estaba ya traducido, sobre todo a un maravilloso, que desde aquí quiero extender las gracias, traductor alemán, Carlos Fortea, uno de los mejores conocedores de la literatura alemana del siglo XX, catedrático de la Universidad de Salamanca en España y fiel amigo y camarada, como decía Calimán de Solís, que rápidamente estuvo dispuesto a regalar sus derechos como traductor para esta edición, para que pudiéramos hoy regalárselos a ustedes y empezar un proceso para regalárselos a muchas más personas. Y entonces se tradujeron textos, 3 de ellos que tienen que ver con la guerra de España y uno de ellos que tiene que ver con el mundo del exilio. De cualquier manera, a pesar de los pesares, que sirvan como introducción a 5 grandes narradores del siglo XX que por méritos propios, no porque hayan pasado por México, deberíamos tener en nuestros libreros, y que por méritos propios y añadidos, y además de eso pasaron por México, vieron esta esquina como yo la vi, estuvieron en Tepoztlán, fotografiaron al lado de los magueyes, y hay una foto de Regler maravillosa con un tremendo maguey al lado. Pues no pudo escaparse de la tentación, pues, ¿no? Pueden volver a estar entre nosotros. Este es el sentido del libro. A partir de hoy empieza su distribución gratuita. Tenemos programadas varias distribuciones gratuitas en actos y mítines. La brigada distribuye libros a lectores activos y en su mayoría militantes, y algún huevón que se nos cuela en las presentaciones, que no dudo que alguno habrá por aquí también, pero bueno, ahí vamos a cultivarlo y a sacudir telarañas. Y se distribuirá la totalidad de la edición de aquí a diciembre en algunos lugares que tenemos particularmente interés en ver cómo reaccionan a la lectura. Por ejemplo, uno de los SHs donde hay un público de lectores más activo y más fuerte en la Ciudad de México. Entonces, un SHero de 16, 17 años, pequeño y peludo, ¿cómo va a conectar con Ludwig Rehm, con Ana Seghers? Yo no tengo ninguna duda de que van a conectar rápidamente, además, y que los incorporarán a su galería de los autores que hay que buscar en las librerías de viejo y nunca vas a encontrar, pero que producen esta maravillosa sensación, que es un libro que buscaste durante 20 años y al fin encuentras, aunque sea malo, es buenísimo, buenísimo, por ser el objeto de tus amores durante tanto tiempo. Ahí está. Presentar un libro es abrirle la puerta, el trabajo lo hacen los lectores. Un libro no existe si no se completa. Esta idea de que la literatura es un fenómeno de creación atormentada, es una idea falaz, absolutamente. Eso será la creación, y sí hay mucho atormento. Algunos de ellos sufrieron para escribir sus libros, algunos de ellos en México se encontraron que habían perdido sus temas, otros de ellos arrastraron una novela durante 15 años y no les salía. La única que se sintió con total alegría en el panorama mexicano como escritora fue Ana Seghers, porque produce en México la mayor parte de su más importante obra. Los demás les costó y la sufrieron. El desarraigo es un fenómeno difícil, el lenguaje se pierde, ¿sí?
las imágenes se debilitan, lo que estoy contando, a quién se lo estoy contando, si escribo en alemán, cómo voy a lograr publicar, cómo voy a hacer que llegue el libro, ¿sí? Las organizaciones antifascistas del exilio prácticamente están quebradas en la década de los 40, ¿sí? Fuera de la experiencia mexicana, en pocos lugares hay núcleos sólidos que puedan darse el lujo de editar, e incluso aquí, que editan y editan un buen número de revistas, no editan libros, o editan muy pocos libros, ¿no? Tienen que pasar por la traducción del inglés para empezar a circular. Muchos de sus libros tienen 10 años de conocerse. En ese sentido, pues, la creación es un acto sufrido, duro, tormentoso, pero la literatura es el encuentro entre el que escribe y el que lee con el que edita por el medio. Ahí es donde se cierra el círculo, ahí es donde se produce eso que llamamos literatura. Y entonces, con todo cariño, de veras con todo cariño para ustedes, hoy vamos a regalar El exilio rojo, 5 autores de lengua alemana en México. Ya, muchas gracias.